va construyendo factores de poder propios, porque la conducción política y el ejercicio del poder se hacía en base a las directivas que se recibían desde, digamos, entre comillas, la madre patria de entonces, que era Inglaterra. ¿Qué construye? Organiza el movimiento obrero y le da un sentido nacional. Organiza el ejército como una fuerza de inspiración política, el ejército y las otras fuerzas armadas. Le da participación a la Iglesia Nacional y va construyendo así factores de poder propios. Sobre eso se asienta para avanzar en la transformación de su propio proyecto. Esto es, digamos, sobre la experiencia que él construye su concepto de comunidad organizada, que en síntesis podemos decir que tiende a dignificar el trabajo a través, por supuesto, de la dignificación del trabajador y humanizar el capital. En aquel entonces, reiteramos, 1949, el mundo se divide entre un capitalismo que va a terminar siendo salvaje y que nos va a conducir a esta crisis que es contemporánea y actual, y del otro lado está el mundo del comunismo con la identificación de los seres humanos. ¿Y cuál es la resultante? La búsqueda de la armonía entre el capital y el trabajo en la comunidad organizada, y a través de lo que él allí denomina la tercera posición. Esa tercera posición que es expuesta claramente por el general Perón, quien elige como escenario para la exposición de sus ideas nada más y nada menos que el Congreso de Filosofía, que reúne a las mentes más esclarecidas de Occidente. Lo hace la ciudad de Mendoza, en ese congreso a la que asiste todas las luminarias del pensamiento filosófico, sin excepciones, desde Heidegger a Bertrand Russell, Gadamer, y desde el punto de vista nacional, allí está Carlos Astrada, discípulo de Heidegger, y en consecuencia va a imponer su criterio en los debates internos dentro del Congreso sobre el existencialismo. Está también, como expresión de la corriente tomista, está Hernán Benítez, bueno, y los hombres del pensamiento católico más importante de Argentina, no solamente de aquel momento, sino si los proyectamos en el tiempo, podemos decir, de la cultura argentina. Allí establece el concepto básico de comunidad organizada, tomando como referencia parte de estos antecedentes históricos que nos ha ilustrado el coronel Saineldin. Pero también tenemos que hablar del contexto político nacional, político internacional y social que existía en aquel momento. Estamos hablando de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando del periodo de la descolonización. Estamos hablando del momento en que emergen los nuevos estados no porque fuesen como nación inventos de ese momento, sino en la transformación que sufren en sus propias entrañas. El caso de China, que en 1949 Mao Zedong derrota a Chiang Kai-shek y en consecuencia comienza
un proceso que va a llevarlo a ser, hoy por hoy, y durante la última década, el motor que impulsa y que determina el funcionamiento de toda la economía mundial. Desde los 25 últimos años ha estado creciendo permanentemente a un ritmo del 7, 8 al 12% anual, dejando de lado toda la teoría de los ciclos económicos de que se habla en Occidente y dentro de la economía de mercado. Está también en aquel momento comienza a desarrollarse la India como potencia económica, que es la resultante de ahora. Bueno, y suceden, o sea, hago estas referencias para ver la incidencia de aquel proceso en la realidad contemporánea. Si sumamos los 1.400 millones de los chinos más los 1.100 de los indios, indudablemente tenemos un tercio de los habitantes de la Tierra. Estas dos grandes comunidades, a través de sus gobiernos, en los cuales el Estado es partícipe fundamental en la toma de decisiones económicas, resolvió de pronto transformar las epidemias de hambre en alimentación para su población y también mejorar la calidad de vida de sus hermanos de indios y chinos. ¿Qué incidencia tiene esto en Argentina? Pues que nosotros, productores de alimentos, de pronto nos encontramos con esta posibilidad de satisfacer esos requerimientos y no como ocurrió en la época de fines de la Primera Guerra Mundial, en que había un solo comprador, y ese comprador de nuestros alimentos, que era Gran Bretaña, fijaba los precios y las condiciones en que nosotros debíamos satisfacer los requerimientos que nos imponían como potencia dominante. En el 49 se cambian las reglas de juego. Argentina, a través del IAPI, fija las condiciones de la exportación e importación. Y en ese juego de la balanza comercial queda claro que Argentina tiene que ser beneficiada y no perjudicada. Desde el punto de vista político interno, ¿qué ocurre? La institucionalización del proceso revolucionario del peronismo. Y en consecuencia, no solamente tenemos los planes quinquenales, no solamente tenemos el voto femenino, no solamente tenemos el reconocimiento de las corporaciones profesionales, no solamente tenemos la creación de los tribunales para dirimir los conflictos en el ámbito laboral, sino que también vamos a tener una nueva constitución, la Constitución de 1949, que precisamente es la resultante, digamos, del acuerdo entre los requerimientos reales del país, las pretensiones de máxima, digamos, de Perón, que no olvidemos que Perón se forma políticamente en la Italia de la posguerra del 19. Allí abreva y ve la experiencia mussoliniana, porque no es conveniente ocultar las cosas tal como son, como producto del resultado de los procesos históricos. La Constitución del 49
es